Enrique, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas, espero que estén muy bien. Iniciamos esta segunda sesión del seminario Debates Constitucionales. En esta sesión analizaremos el Tribunal Constitucional y los órganos autónomos. Como sabemos, la Constitución ha efectuado enmiendas en cuanto a la integración, al mecanismo de designación del Tribunal Constitucional y también respecto a las competencias, particularmente el control preventivo. Y de igual forma, han habido algunos perfeccionamientos en relación a los órganos de carácter autónomo. Para estos efectos nos acompañan 4 excelentes expositores a quienes agradecemos la concurrencia y asistencia para el Colegio de Abogados. Es muy relevante vuestra opinión. En primer lugar, Catalina Salem, licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica, magíster en Derecho, convención en Derecho Constitucional en la misma Pontificia Universidad Católica. Ella ha realizado una serie de labores de carácter académica y en el ámbito de consejerías de diversas entidades. Es profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Ha publicado diversos trabajos en su especialidad y fue nombrada por la Cámara de Diputados como miembro de la Comisión Experta y presidió la subcomisión precisamente de función jurisdiccional y órganos autónomos. En segundo lugar, nos acompaña Gabriel Osorio Vargas, abogado, magíster en Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es destacado abogado que ha participado en diversas actividades públicas privadas. Es socio fundador del estudio Osorio Vargas y Abogados. Ha sido miembro también y asesor de la División Jurídica Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Trabajó también como abogado en diversas reparticiones públicas, ha escrito diversas obras y el año 2023 fue nombrado por el Senado como miembro de la Comisión Experta y participó en la subcomisión Sistema Político, Reforma Constitucional y Formas de Estado. En tercer lugar, nos acompaña la profesora Constanza Salgado Muñoz, profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es LM en Derecho Regulatorio y Tributario por la Universidad Católica y doctora en Derecho por la Universidad de Edimburgo. Ha publicado diversas obras en materia constitucional, en materia de fundamentos de los derechos y también filosofía política. Y por último nos acompaña el profesor Gastón Gómez Bernales, es abogado de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, es miembro también de diversas instituciones públicas y privadas como el Consejo Nacional de Televisión, es miembro también del directorio del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, como decíamos es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, autor de diversas publicaciones y obras en materia constitucional y socio del estudio jurídico Gómez, Palavicini y García. De acuerdo entonces a lo previamente ordenado, les dejo entonces en primer lugar a Catalina Salem, quien expondrá por un tiempo aproximado de 10 minutos. Adelante, Catalina. Muchas gracias, don Enrique, por su intermedio al Colegio de Abogados, por esta invitación. Saludo a Gabriela, a Constanza y a Gastón que me acompañan el día de hoy. Es difícil en 10 minutos abarcar un trabajo que involucra varios capítulos de la Constitución, son varios los órganos constitucionales autónomos. En general me gustaría referirme primero a la metodología de trabajo que se desarrolló en la comisión experta para la redacción de estos capítulos y luego me voy a referir específicamente a la regulación del Tribunal Constitucional. En la comisión experta y específicamente en la subcomisión de función jurisdiccional y órganos autónomos se adoptó una metodología de trabajo por duplas y estas duplas eran cruzadas políticamente, por así decirlo. Y esas duplas se les encargó por la subcomisión la redacción de 2 capítulos, de un total de 6 capítulos que teníamos que redactar por ser materias de competencia de la subcomisión.
Hubo una primera dupla que estuvo conformada por los comisionados en Larraín y Leslie Sánchez, que redactaron los capítulos de Poder Judicial y Banco Central. Luego estaba la dupla conformada por las comisionadas Catherine Martorell y Paz Anastasiadi, que redactaron los capítulos de Ministerio Público y de CERVEL y Justicia Electoral. Y finalmente la última dupla estaba conformada por el comisionado Domingo Loberia y por mí, que nos correspondió presentar una redacción de los capítulos de Tribunal Constitucional y Contraloría General de la República. Estas propuestas de redacción eran presentadas por las duplas a la subcomisión. La subcomisión deliberaba sobre esa propuesta, hacía modificaciones que luego eran trabajadas por esa dupla y finalmente se aprobaron la gran mayoría de las normas por enmiendas de unidad de propósito que suscribimos los 6 comisionados expertos de la subcomisión y que luego fueron aprobadas por el pleno de la comisión experta. En general, ese trabajo, si uno tuviera que desarrollar líneas gruesas que involucran a todos los órganos constitucionales autónomos, fue un trabajo que, por cierto, buscó respetar la autonomía constitucional de estos órganos a través de distintos mecanismos, ya sea constitucionalizando determinadas materias que estaban en leyes orgánicas constitucionales, pero también creando algunos mecanismos de resguardo. Por ejemplo, se propuso, pero esto no quedó en la comisión experta, sino que en el Consejo, que se escuchara a los titulares de estos órganos constitucionales autónomos por el Congreso Nacional cuando se iba a presentar algún tipo de reforma a su estatuto constitucional o legal. Así que ese fue más o menos muy macro el trabajo respecto de todos los órganos constitucionales autónomos. Respecto al Tribunal Constitucional en específico, me gustaría referirme a 3 innovaciones que se introducen en su institucionalidad respecto a la Constitución vigente. La primera es que se introduce una modificación al sistema de nombramiento de los jueces constitucionales, que había un diagnóstico compartido de que el sistema de nombramiento actual, que es de naturaleza distributivo, no ha funcionado, que ha llevado a la politización del Tribunal Constitucional e incluso no ha funcionado en términos de poder proveer las vacantes que se van produciendo y que afectan la integración del órgano y por lo tanto su funcionamiento. En segundo lugar, también hay importantes innovaciones en sus atribuciones. Me voy a referir a las atribuciones de control preventivo, a la inaplicabilidad y a la inconstitucionalidad de autos acordados, que creo que puede ser bastante interesante para los colegiados del Colegio de Abogados. Y finalmente me voy a referir a algunas innovaciones en materia de efectos de la sentencia. Entonces parto por lo primero, el sistema de nombramiento. El sistema de nombramiento que quedó en la propuesta nueva constitución fue acordado en la comisión experta y en el Consejo se le introdujeron la verdad que mínimas modificaciones. Y este sistema consiste en lo siguiente. Se parte ahora por la Corte Suprema porque es un sistema que sigue un modelo sucesivo, no distributivo para proveer una vacante de juez constitucional. Entonces, la Corte Suprema convoca un concurso público y previo, o sea, una vez efectuado el concurso público, se forma una quina que debe ser fundada. Cuando discutimos en la subcomisión qué se entendía por debidamente fundada, nos referimos a que la Corte tenía que tener a la vista y acompañar los antecedentes de los candidatos que permitieran afirmar que ese candidato que conformaba la quina tenía una reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional o académica en el ámbito de sus funciones, que es el nuevo requisito sustantivo que reemplaza al que está en la Constitución vigente para poder verificar que una persona cumple las condiciones para ser un juez constitucional. Evidentemente son términos amplios que le dan un margen de apreciación a todos los órganos que intervienen en el sistema de nombramiento para determinar si una persona cumple o no con esos requisitos. Esa quina luego va al presidente de la República, quien elige una dupla. Y esa dupla se presenta al Senado para que, con los 3/5 de los senadores en ejercicio, se elija al juez constitucional. Pero de forma paralela a este modelo, también se generaron mecanismos para fortalecerlo en el sentido de facilitar que este sistema de nombramiento no tuviera o no produjera inercias que impidieran la integración
completa del Tribunal Constitucional. Y con ello se adicionaron otras reglas que, por ejemplo, si ninguno de los dos candidatos al presidente de la República logra alcanzar la mayoría de los 3/5 de los senadores en ejercicio, entonces el presidente puede elegir dos nuevos candidatos de una nueva quina o de la quina que complemente la Corte Suprema para esos efectos. Y si esos dos nuevos candidatos tampoco logran alcanzar ese quórum, entonces se hace un sorteo entre los 4 candidatos que fueron elegidos por el presidente de la República. Se trató de aquí también de reconocer el carácter presidencial de nuestro régimen político, pero agregándole los debidos contrapesos que se necesitan para la designación de autoridades tan importantes como los jueces constitucionales. Paso a lo siguiente, a las atribuciones, y aquí voy a ser bien general porque ya me queda poco tiempo. En materia de control preventivo, hubo una discusión, yo creo que fue la discusión más importante que se tuvo respecto de este capítulo, que es si debía existir o no el control sustantivo de constitucionalidad de la ley. Y en la comisión experta no se llegó a ningún acuerdo, el único acuerdo que se logró respecto de esta materia fue entregarle a la Corte Constitucional, que ese era el nombre con el cual se había aprobado la existencia de este órgano en el anteproyecto constitucional, pudiera informar una especie de atribución consultiva en la cual el Congreso Nacional podía preguntarle al Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley o una determinada norma. El Consejo, y esto fue parte de un acuerdo político que incluyó a consejeros de izquierda, se votó a favor en la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, se incluyó el control sustantivo, pero con importantes modificaciones. Una de esas modificaciones es el momento en el cual se puede presentar el requerimiento de inconstitucionalidad del proyecto de ley, que incluso ahora puede ser presentado una vez publicado ese proyecto de ley, pero siempre después de que el Congreso Nacional lo haya despachado. Con esto se busca que el Tribunal Constitucional no interfiera directamente o en un momento muy temprano de la deliberación democrática de un proyecto de ley. Pero otra innovación en control preventivo es que se separó el control sustantivo del control formal, ya sea por vicios de procedimiento o de competencia, que eso sí había sido aprobado por la comisión experta, estaba en el anteproyecto, y quedaron entonces dos acciones distintas, una para el control sustantivo y otra para vicios de procedimiento y competencia. Paso a la inaplicabilidad. En la inaplicabilidad, el diagnóstico compartido de la Subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos era que resultaba necesario mejorar la coordinación que existía ante el Tribunal Constitucional con la Corte Suprema. Como ustedes saben, en el año 2019 hubo un importante conflicto entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional a propósito de los requerimientos de inaplicabilidad de las normas del Código del Trabajo, que a partir de la cual una interpretación jurisprudencial permitía o permite la tutela laboral de funcionarios públicos. ¿Y cómo se buscó solucionar ese punto? Se le preguntó a los ministros del Tribunal Constitucional que acudieron tanto a la comisión experta como a la subcomisión y a la comisión cuando estaba funcionando el Consejo cómo solucionar este problema, y la verdad es que no había una respuesta muy clara. La Corte Suprema sí tenía una respuesta clara, que era que la inaplicabilidad no pudiera ser presentada cuando la gestión judicial pendiente estuviera siendo conocida por la misma Corte Suprema. Pero cuando discutimos esto en la subcomisión nos dimos cuenta que hay muchas gestiones judiciales pendientes que solamente pueden ser conocidas por la Corte Suprema, o hay preceptos legales que solamente podrían ser aplicados por la Corte Suprema, y por eso se estimó necesario mantener, como es hoy día, que puede ser cualquiera la gestión judicial pendiente y ningún tribunal de justicia está excluido. Entonces, ¿cómo se mejoró la coordinación? Se trató de mejorar definiendo o tratando de conceptualizar de mejor manera la inaplicabilidad, algo que es casi como cuadrar el círculo, pero mirando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se buscó consagrar en la propuesta de nueva Constitución que la inaplicabilidad fuera acogida por el Tribunal Constitucional siempre y cuando el vicio invocado fuera remediable a través de la acción de inaplicabilidad. ¿Con esto qué se quiere decir? Que el juez de la gestión judicial pendiente es el encargado de hacer una interpretación conforme a la ley, como es hoy día, pero a veces existe confusión
ya sea en algunos tribunales o en algunos litigantes, de manera tal que solo si esa interpretación conforme no es posible al caso concreto, entonces el Tribunal Constitucional puede inaplicar ese precepto legal. Se establecieron también otras normas, por ejemplo, que el juez de la gestión judicial pendiente pueda ser oído en cualquier etapa del proceso, no solamente respecto de la suspensión del procedimiento, sino que también respecto de la decisividad del precepto legal, de manera tal de que reforzar un principio de deferencia del Tribunal Constitucional hacia el juez del fondo. Y la otra innovación es respecto de los autos acordados. Como ustedes saben, hoy día los litigantes tienen serias dificultades para impugnar la inconstitucionalidad de un auto acordado, porque eso supone un control abstracto de constitucionalidad, pero sin embargo existe un requisito de procesabilidad que supone o es casi imposible no hacerlo mirando el caso concreto, y es que el requirente tiene que probar que esa norma que está impugnando afecta a sus derechos fundamentales. Y la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido bastante ambivalente porque le cuesta mucho poder separar el control concreto del control abstracto cuando se verifica esa vulneración de derechos fundamentales. Entonces, lo que hizo la subcomisión fue separar en dos las acciones que hoy día es una, la que está contenida en el artículo 93, número 2 de la Constitución. ¿Y cuáles son esas dos acciones? Que a los colegisladores se les sigue permitiendo impugnar la inconstitucionalidad de un auto acordado en abstracto, pero cuando es una persona la que impugna el precepto legal, en ese caso es una inaplicabilidad, es decir, se crea una nueva acción de inaplicabilidad en contra de autos acordados. Como ya estoy sobre el tiempo, paso ahora a la novedad respecto de los efectos de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Lo primero es que una de las críticas que había hecho la doctrina respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional es la dificultad para leer los votos que existen, incluso la misma sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia del Tribunal Constitucional abundan mucho las prevenciones. Entonces se prohibió a nivel constitucional que existieran en la misma sentencia esas prevenciones, sin perjuicio de que en la historia de la tramitación de esta norma siempre se dejó constancia que el Tribunal Constitucional puede llevar un libro separado de prevenciones, porque las prevenciones a veces son muy relevantes y anticipan cambios jurisprudenciales. Pero para lograr una mayor comprensión de los fallos del Tribunal Constitucional se estimó que era preferible que simplemente constara la sentencia, el voto de mayoría y el voto de minoría. Y por último, respecto a la inaplicabilidad, otra novedad que también busca esta mejor coordinación entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, que también fue redactada por la subcomisión y aprobada por la comisión experta, es que la sentencia estimatoria o desestimatoria de inaplicabilidad a un precepto legal o de la disposición de un auto acordado será obligatoria para el tribunal en cuya gestión haya de producir efecto, algo que era obvio, pero que había una línea jurisprudencial de ciertos tribunales que no lo consideraba así. Y luego dice, y deberá ser expresamente considerada los fundamentos de su decisión. Es decir, el juez, tanto si se estimó la acción de inaplicabilidad como si se acogió, debe tener en consideración los argumentos que tuvo el Tribunal Constitucional y con ello también permitir un diálogo entre estas cortes y facilitar también la constitucionalización de la interpretación de la ley por parte de los jueces pertenecientes al Poder Judicial. Me quedo hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Ofrezco ahora la palabra al profesor Gabriel Osorio. Gabriel. Muchas gracias, profesor Navarro. Gracias por la invitación cursada por el Colegio de Abogados y saludo también a los expositores. Voy a ser breve, me voy a dedicar algunos minutos a hablar del Tribunal Constitucional, pero puesto que también la invitación decía relación con, en general, los otros órganos autónomos constitucionales, también voy a dedicar breves palabras a la Contraloría General de la República, particularmente. Y hacer algunos comentarios sobre el texto que se plebiscita el día 17 de diciembre, fundamentalmente en cuanto a las novedades que presenta a propósito del control de constitucionalidad de los proyectos de ley y los tratados internacionales, puesto que en realidad si nosotros observamos cuando estos proyectos de ley
no tienen una norma respecto de su vigencia y una vez que han sido publicados prácticamente se puede interponer un requerimiento, o sea, se puede realizar un requerimiento, una cuestión de constitucionalidad respecto de no proyectos de ley, sino derechamente de leyes, en caso de que tengan una vigencia inmediata con su sola publicación en el diario oficial. Y eso también un poco desdibuja la naturaleza del control de constitucionalidad sustantivo que se propone en el texto que se plebiscita. Además destaca que para poder acogerse a un requerimiento de estas características se requieren las 3/5 partes de los miembros del tribunal en ejercicio, que aplicando la vieja ley para el cálculo de los quórums serían 7 integrantes de 11 del total del Tribunal Constitucional. Otra de los asuntos que se someten a consideración del Tribunal Constitucional dice en relación con la calificación que si un proyecto de ley constituye o no el ejercicio de la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Eso eh, fue también establecido tanto por la comisión experta como también por el texto del Consejo Constitucional y en que fundamentalmente esto constituye una respuesta también, de cierto modo, a algunas prácticas parlamentarias que decían relación con la calificación de no iniciativa exclusiva de algunos proyectos o la duda que ha existido si es que la iniciativa exclusiva también alcanza las reformas constitucionales, cuestión que se estaría entregando también al Tribunal Constitucional para su resolución sin forma de juicio. En un tercer lugar, yo destacaría aquí las diferencias que existió entre el anteproyecto de la comisión experta y el texto que se plebiscita el día 17 de diciembre, particularmente respecto de la no existencia de un control sustantivo en el anteproyecto de la comisión experta. Yo no llamaría que no se llegó a acuerdo en ese momento, sino que el acuerdo después fue modificado por el Consejo Constitucional, puesto que se había llegado a un sistema intermedio de una suerte de facultad consultiva al Tribunal Constitucional para que éste se pronunciara sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, para que una vez después despachada este informe, el Congreso se hiciera cargo del informe del Tribunal Constitucional. Finalmente, si bien se constituye como una novedad el hecho que el Tribunal del Fondo, pensando particularmente como señaló Catalina en la Corte Suprema, se tuviera que hacer cargo y en definitiva considerar la sentencia de inaplicabilidad en la sentencia al fondo, también nos vamos a encontrar posiblemente con el hecho de que esta norma no tenga una aplicación práctica, particularmente cuando el requerimiento de inaplicabilidad se interponga ante la excelentísima, en una gestión pendiente ante la excelentísima Corte Suprema, lo cual no necesariamente después la sentencia que resuelva el fondo del asunto se haga mención o se cumpla con el requisito señalado en el inciso cuarto del artículo 173 del texto que se plebiscita. Esos serían mis comentarios sin perjuicio de lo señalado anteriormente por Catalina en su presentación. Y además quisiera hacer unas breves palabras respecto de la función Contralora como órgano autónomo constitucional y particularmente la Contraloría General de la República y cómo se propone en el texto. Para mí resulta una preocupación fundamental el hecho que hay normas que vienen a debilitar el marco constitucional de la Contraloría General de la República y que dice relación con lo siguiente. En primer lugar, cabe destacar la existencia de la creación de una Agencia Nacional contra la Corrupción, que se encuentra en el artículo 8, inciso sexto del texto que se plebiscita el día 17 de diciembre. En él se establece una agencia que va a coordinar la labor de las entidades estatales en competencia en materia de probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, esta labor de coordinación no fue armonizada con los restantes órganos autónomos constitucionales. En efecto, pudiese existir un conflicto de ejercicio de competencias desde el punto de vista de la Contraloría General de la República para la labor de fiscalización, como también de las labores que les corresponden propiamente en razón del principio de probidad administrativa, como también a la persecución de los delitos en materia que ya ahora se habla de corrupción,
que tiene el Ministerio Público. Entonces, en realidad, este es un elemento un poco disruptivo que ha sido criticado recientemente ahí en una columna del profesor Camilo Jara, que señala de una manera bien pormenorizada los problemas que traen este tipo de agencia en el derecho comparado y que ha sido introducida de una manera bastante peculiar, puesto que se ordena al presidente de la República después de un tiempo presentar un proyecto de ley para regular esta Agencia Nacional contra la Corrupción, que no tiene facultades y que ni siquiera sabemos cuál es su posición dentro del organigrama de la administración del Estado y que pudiese traer estos conflictos de competencia o conflictos incluso de índole político con otros órganos autónomos constitucionales. Del mismo modo, yo destaco que existe un límite a la actuación de la Contraloría General de la República, particularmente los artículos 193 y 195, que dicen relación con que más que quitar atribuciones a la Contraloría General de la República, lo que se buscó son poner límites a la actuación de esta entidad contralora, como por ejemplo en la facultad de fiscalización y auditoría de la legalidad del ingreso, gasto e inversión, impidiendo en el fondo que se desarrollen las auditorías de desempeño que hasta el día de hoy realiza Contraloría General de la República. También lo relativo a la fiscalización a los privados respecto a los fondos públicos en los casos y la forma que determine la ley institucional respectiva, que más o menos repetiría las mismas normativas que existe actualmente en la Ley Orgánica de Gobierno de Administración Regional, como también en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y que están referidas fundamentalmente a las funciones que desempeña la Contraloría según su ley orgánica. Del mismo modo, eh, el orden a establecer que la ley institucional determinará las competencias o regulará las competencias con respecto a lo dispuesto en el capítulo referido a Contraloría, en el fondo estaría circunscribiendo también las funciones de Contraloría a lo específicamente señalado en el inciso segundo del artículo 193 propuesto, lo cual traería un problema interpretativo importante respecto a otras funciones que desarrolla Contraloría que no se encuentran en la Constitución política y que sí se encuentran en diversos cuerpos normativos, como por ejemplo en materia de probidad y la fiscalización de las declaraciones de interés y patrimonio que establece la ley 20.880, entre otras normas. Eso, profesor Navarro, sería la exposición en razón del tiempo y que esperamos haya sido de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gabriel Osorio. Las preguntas que ustedes puedan formular las pueden enviar directamente al chat o formularlas eh, por alguno de estos mecanismos que tenemos, ¿no es cierto?, en chat o directamente. Ofrezco ahora la palabra a la profesora Constanza Salgado. Constanza. Hola, buenas tardes. Agradezco al Colegio de Abogados su invitación y saludo a los expositores que nos acompañan. Yo quiero hablar sobre el Tribunal Constitucional y básicamente sobre el control de constitucionalidad de la ley, la revisión judicial de la ley. Y quiero partir con un diagnóstico que se lea, digamos, que es bastante transversal o políticamente amplio de cómo ha funcionado el Tribunal Constitucional en relación a la revisión judicial, en relación a su revisión de la ley. Y en ese entendido vamos a distinguir entre el control preventivo del Tribunal Constitucional y el control represivo del Tribunal Constitucional. En relación al control preventivo, sustantivo, existe, yo diría, amplio acuerdo de que cuando el Tribunal Constitucional actúa como demasiado cerca de la discusión política, cuando la discusión política está en su momento más álgido, lo que hace que sea difícil de que el Tribunal Constitucional en algún sentido pueda mantenerse imparcial frente a la discusión política, y hace difícil que los propios involucrados en la disputa política puedan ver que el Tribunal Constitucional es imparcial. Y en ese sentido deslegitima en alguna medida la labor del Tribunal Constitucional frente a otras cuestiones que es relevante que actúe. Y en ese sentido, por ejemplo, en un informe que se sacó el 2019, patrocinado por el CEP, 25 constitucionalistas estaban de acuerdo en eliminar el control preventivo de carácter sustantivo del Tribunal Constitucional. Este mismo grupo de estudios, en este informe, también hace un diagnóstico de la inaplicabilidad, del control represivo y de la inaplicabilidad en particular, y básicamente señala que no es claro cuando los jueces deciden cuestiones de inaplicabilidad,
no suelen distinguir entre el control abstracto o el control concreto y suelen en el fondo hacer un control abstracto de la ley. Pese a que la formulación del año 2005 digamos, de la reforma constitucional claramente establece que, a diferencia de la Constitución de 1980, digamos, cuando se creó, en ese momento, que el juez tiene que hacer un control concreto, en el sentido de lo que importa es la aplicación de la norma en el caso concreto, no la constitucionalidad de la norma en abstracto. En ese diagnóstico también se llama la atención sobre el uso instrumental de la acción de inaplicabilidad, muchas veces para suspender juicio. Y también, como decía Catalina, un poco se evalúa cómo es que la inaplicabilidad dialoga con los tribunales ordinarios. Y en ese sentido, en particular con la Corte Suprema, este choque de trenes, digamos. La sensación, dice el informe del Tribunal Constitucional, de que los jueces no estarían tomando en cuenta muchas veces sus opiniones, sus decisiones, digamos, claro, y en el caso paradigmático, la Corte Suprema desoiría esas decisiones. Por otra parte, la Corte Suprema, por supuesto, tiene la idea de que el Tribunal Constitucional se mete en cuestiones de fondo, como por ejemplo, preguntarse o declarar inaplicable el artículo 7 de la Constitución, porque según el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema aplica incorrectamente, infringe el artículo 7 al aplicar la tutela laboral al funcionario público. Entonces hay, digamos, un choque de trenes. ¿Qué hace el Consejo? Y bueno, y también uno de los diagnósticos es que digamos, la inaplicabilidad dialoga bastante mal con la inconstitucionalidad. Y esto se debe básicamente a que la inaplicabilidad requiere mayoría, la inconstitucionalidad 4/5, y por lo tanto hoy día tenemos 6 normas declaradas inconstitucionales y cientos de normas, cientos de veces también algunas de ellas, declaradas inaplicables. El caso paradigmático es la ley Emilia, la ley de control de armas, etc. ¿Qué es lo que hace el Consejo en relación a esta propuesta, o sea, a este diagnóstico, y básicamente también cuáles son los cambios en relación a la Constitución vigente? En primer lugar, yo creo que hay claramente en general en el texto un engrosamiento, como decía Gabriel Osorio, de la Constitución. Yo diría que hay el doble de palabras que regulan el Tribunal Constitucional. En términos de control preventivo, hay 4 normas relativas al control preventivo de la ley y de los proyectos de ley y la reforma constitucional en su caso. Está primero en similares términos, con el mismo lenguaje que el 93 número 3 de la Constitución vigente. El Tribunal Constitucional puede conocer cuestiones de constitucionalidad que se presenten durante la tramitación de la ley. Esto uno pensaría incluye todo tipo de control, como es de hoy, todo tipo, digamos, de control preventivo, tanto sustantivo como formal, pero no, uno debe pensar que se trata solo de control sustantivo, dado que hay normas más particulares sobre controles procedimentales competenciales. Quizás acá lo más novedoso, creo yo, es que se sube el quórum para la declaración digamos, de inconstitucionalidad del proyecto de ley. Hoy en día la Constitución nada señala y la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que basta el empate más el voto dirimente del presidente del tribunal para declarar inconstitucional un proyecto de ley. En ese sentido, los 3/4 dan cuenta de que la cuestión sustantiva es una cuestión compleja, en ningún caso se puede decir por empate. Pero creo yo que en términos del diagnóstico es insuficiente. Como decía, hasta el grupo de estudio de los 25 constitucionalistas, digamos, de todas las visiones políticas, entendieron que digamos, que el control preventivo sustantivo era problemático, no solo por razones de principio, sino que por razones estratégicas. Disculpen, por razones estratégicas en términos de la legitimación del propio Tribunal Constitucional, que es visto, digamos, por la opinión pública y por la tercera Cámara cada vez que, por supuesto, el grupo minoritario del Congreso pierde en el Tribunal Constitucional. Después de esta, digamos, norma amplia de cuestiones de constitucionalidad, está, digamos, 3 controles procedimentales competenciales. Yo creo que eso es una sobreabundancia. Yo creo que en términos de técnica legislativa se podrían haber agregado como incisos al artículo 172, número A, que establece estas cuestiones de constitucionalidad. Y están estos 3 tipos de controles. Control que eventualmente, o sea, pueden requerir el Consejo de Alcalde y Consejo de Gobernadores cada vez que la ley que transfiere competencias, atribuciones a las regiones, se estimen infringidas las normas de competencia, las normas constitucionales relativas a ello. Después se establece un control
como se denomina procedimental competencial, los términos que usa la Constitución, cada vez que se estimen infringidas normas de procedimiento o competencia. La diferencia con el número A es básicamente el quórum. En el caso de esta, basta la mayoría del Tribunal Constitucional. Y finalmente está este control fast track, que yo creo que es una buena idea, pero también podría haber sido incluida como un inciso en términos de procedimiento, que es básicamente la posibilidad de que se impugnen digamos, las decisiones sobre si ciertos proyectos de ley son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. En términos del control represivo, y en este caso inaplicabilidad e inconstitucionalidad, no hay mayores, diría yo, modificaciones en términos de lo que voy a decir a continuación. En términos de cómo se formula la norma está en los mismos términos que la Constitución vigente, es decir, como un control concreto. El tribunal podrá declarar la inaplicabilidad cada vez que un precepto legal sea contrario no contrario a la Constitución, sino contrario digamos, implique una afectación en el caso particular, en el caso concreto. Y en ese sentido sigue, digamos, la línea de la Constitución vigente. Se agrega, eso sí, cuestiones que están en la ley orgánica. Por ejemplo, se agrega ideas del control de admisibilidad, digamos, este requisito de que se tiene que fundar digamos, el requerimiento y tiene que mostrarse cómo la norma declara, digamos, que se estima inconstitucional, tiene consecuencias y efectos en el caso particular. En ese sentido, no veo yo la razón por la cual agregar más normas en la Constitución, si ya está claro que la formulación es un control concreto. Me imagino que esta idea puede tener que ver con tratar de frenar el uso instrumental de la acción de inaplicabilidad. Pero en términos de uso instrumental de la acción de inaplicabilidad, más o menos, digamos, el mecanismo más fuerte habría sido quitarle la acción a las partes de requerir. Y en este sentido, nuevamente, la propuesta es similar a la Constitución vigente. Tienen las partes, tanto el juez como las partes, posibilidad de requerir. Y en términos de choque de trenes o de la relación entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema o los tribunales ordinarios, ahí hay claramente una toma de posición por el Tribunal Constitucional. Como decía Catalina, en los efectos de la sentencia, claramente los jueces tienen que considerar en los fundamentos de su sentencia la decisión estimatoria o desestimatoria del Tribunal Constitucional. Y también en las normas sobre el Poder Judicial hay dos normas que dicen básicamente en la 155A, o sea, 155, la primera norma del capítulo, de que los jueces solo podrán dejar de aplicar una ley cuando, digamos, cuando haya sido declarada inaplicable por el Tribunal Constitucional. Y también hay otras normas sobre el Poder Judicial que claramente toman posición por la autoridad del Tribunal Constitucional frente a la Corte Suprema. No sé cuántos, como decía Gabriel, implicancias o efectos prácticos puede tener. Uno esperaría que en los tribunales ordinarios mucho más que en la Corte Suprema, por razones evidentes. En relación a la inconstitucionalidad, básicamente nuevamente la misma fórmula tiene que haber sido declarado inaplicable una norma. La única diferencia es que se baja el quórum y en ese sentido trata de que conversen mucho mejor, o sea, podrían conversar un poco mejor, digamos, la inaplicabilidad con la inconstitucionalidad, en el sentido de que podría haber más fluidez entre una decisión y otra. Ahora, en relación a los efectos de la inconstitucionalidad, la propuesta tiene un error, o digamos, no regula los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. La norma que lo debiera regular tiene un error de referencia que hace referencia a los decretos con fuerza de ley. Por lo tanto, no hay una norma que diga cuáles son los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. En principio, no es claro, entonces se tendría que aplicar la ley orgánica que dice que tiene efectos al futuro, en el sentido de que la norma se entiende derogada. Tengo comentarios con más profundidad en algunos casos, pero creo que estoy en el tiempo. Muchas gracias, Constanza. Reiteramos a los que nos están viendo y escuchando que pueden formular sus diversas preguntas e interrogantes. Ofrezco entonces ahora la palabra por 10 minutos al profesor Gastón Gómez. Gastón. Tenía que activar mi
Primero saludar y agradecer al Colegio de Abogados la invitación y naturalmente a los colegas que me precedieron en las exposiciones. Tiendo a estar bastante de acuerdo, sobre todo con lo que ha dicho la Constanza y Gabriel, y por cierto también Catalina. De manera que me ahorraré algunas expresiones e intentaré poner en movimiento la jurisdicción constitucional de una manera dinámica, digamos, ¿no? Entonces intentaré preguntarme primero que nada si el Tribunal Constitucional, tal como ha sido configurado en esta propuesta, satisface el estándar que la propia Constitución le ha puesto, ¿no? Señala el encabezado por primera vez en nuestra historia que se trata de un órgano jurisdiccional, por suerte eliminaron la palabra técnico, ¿no? Que tiene como función resolver sobre o garantizar, dice, la supremacía constitucional. Entonces uno se pregunta, ¿no? Garantizar la supremacía constitucional es un problema complejísimo que supone no solo una estructura orgánica, sino una práctica interpretativa más o menos coherente y sistemática. Y eso nos apunta a preguntarnos, primero que nada, si en realidad el tribunal va a tener o tiene esta configuración. Es decir, si realmente estamos enfrente de un órgano que ejerce supremacía constitucional en el sentido técnico de la palabra. Y ahí uno le saltan ciertas dudas, digamos, ¿no? Por la pluralidad de jurisdicciones que van a tener o tienen un rol en la interpretación y aplicación de la Constitución desde distintos ángulos. Es decir, a mi parecer, como veremos, la propuesta constitucional que no innova sobre estas materias deja los mismos vacíos que conocimos y que se intentaron resolver en la propuesta constitucional de la presidenta Bachelet, por ejemplo. En ese sentido, por ejemplo, hay dos cuestiones que me parece que han quedado en el trasfondo y en la oscuridad, ¿no? Algunas de ellas vinculadas, por cierto, a los recursos de inaplicabilidad y otras vinculadas a la unidad de interpretación y sentido de los derechos fundamentales. En primer lugar, ha quedado excluido los fallos o los recursos de protección, ¿no? Esto es particularmente significativo a propósito de la regulación que hace la propuesta constitucional en materia de artículos 24, 25, 26, sobre todo a propósito del 26, 1 y 2. En este sentido, digamos, se amplía el recurso de protección a prácticamente todos los derechos. Hay un debate sobre la naturaleza de la significación de una expresión que ahí subyace, pero se intenta por lo menos ampliar los derechos y se amplía al debido proceso, por ejemplo, a las cargas y a las cuestiones tributarias, ¿no es cierto?, por ejemplo, o a las cuestiones regulatorias laborales, digamos, ¿no? De manera que se abre un campo de acción para la interferencia o la interdicción del tribunal de la Corte Suprema sobre derechos fundamentales de una manera muy significativa. Ya hemos visto los fallos el impacto que han tenido los fallos de materia de salud, ¿no? Y uno esperaría que hubiera alguna forma de buscar una coherencia interpretativa de la Carta y eso no acontece, digamos, ¿no? Esto creo que va a generar enormes problemas y tensiones. En otros países o en otros sistemas se ha resuelto ampliando la jurisdicción del Tribunal Constitucional y fortaleciendo la interpretación más o menos coherente de la Carta desde la perspectiva de la estructura de fuentes. En segundo lugar, tampoco se ha tocado nada en relación a las sentencias judiciales, ¿no? Este ya es una cuestión bastante perogrullo en el derecho comparado, digamos, ¿no? Es decir, que, por cierto, no se trata de revisar la totalidad de las sentencias de los tribunales de justicia, sino que aquellas que, conforme a una práctica desarrollada o articulada, signifiquen o impliquen violación a los derechos fundamentales, ¿no? Conforme van quedando regulados o entendidos en esa práctica constitucional que requiere una cierta lógica unidad. Es lo que uno esperaría, pero esto tampoco está cubierto ni remotamente, y esto tiene naturalmente efectos también a propósito de la cuestión de la inaplicabilidad, porque como aquí se dijo con toda fuerza, el recurso de inaplicabilidad ahora resulta obligatorio para los tribunales, para los jueces del fondo, pero eso, claro, no va a mejorar ninguna cosa sustantiva porque no hay una estructura que lo garantice, ¿no? Y por consiguiente, esto nos devuelve a la pregunta de qué hacer con la sentencia judicial, ¿no?, que violenta derechos fundamentales, digamos. Sabemos que en el derecho comparado hay alternativas sobre el respecto. Quisiera también llamar entonces su atención sobre un segundo aspecto que me parece que no hemos tocado para
problematizar esta justicia en el sentido constitucional dinámica. Y es el artículo 89, número 4 de la propuesta, ¿no? Que establece básicamente que ningún tribunal, ¿no?, podrá conocer de acciones o recursos fundados en eventuales vicios de forma, dice, suscitados durante la tramitación del proyecto de ley. Aquí hay una norma que yo creo que quedó como en la oscuridad, y cuyos efectos son sencillamente impredecibles. No hemos tenido nunca en una práctica en nuestro sistema político una regla de esta naturaleza, creo yo, y abre un campo de acción muy complejo, digamos, ¿no? Por lo pronto yo quisiera solo recordar a nivel teórico que esto ya ha sido materia de debate muy interesante y valioso en el constitucionalismo norteamericano, ¿no?, donde curiosamente se ha ido exactamente en el sentido inverso en materia doctrinaria. Es decir, lo que se ha planteado es que en rigor, ¿no es cierto?, la inconstitucionalidad de forma o la inconstitucionalidad procedimental, ¿no?, que subyace a todos los vicios que se articulan a través de la tramitación, ¿no?, debiera ser esencialmente las materias que un tribunal constitucional conozca, digamos, ¿no? Porque ellas, sobre todo cuando hay déficits deliberativos, es decir, cuando se tiene que entrar en consideraciones sustantivas acerca de los derechos y de qué manera esos derechos han quedado defraudados en el procedimiento legislativo, en la forma, por cierto, cabría entrar en ello. Y por consiguiente, este precepto pareciera ir exactamente en el sentido contrario de la justicia deliberativa que subyace a todo el control preventivo que está en el Tribunal Constitucional. Sin perjuicio de el problema no menor, que aquí veo a Cristian Maturana, que nos va a golpear 2 minutos más, digamos, ¿no? Veo el problema de qué es lo que debe entenderse por inconstitucionalidad de forma, vicios de forma o vicios de fondo. Ojalá que no haya ningún procesalista que se le ocurra decir que es la casación de forma, digamos, ¿no?, la que va a marcar aquí el... Y en segundo lugar, quisiera poner 8 puntos álgidos sobre esta materia que creo yo que hay que traer a colación, porque esto es una jurisdicción constitucional en movimiento, que es la norma segunda transitoria. La norma segunda transitoria, si ustedes recuerdan, dice que toda la normativa vigente a la fecha de publicación de la Constitución seguirá en vigor, ¿sí?, mientras no sea derogada, redefinida o sustituida por el poder político ¿no?, por el Tribunal Constitucional en el ejercicio de sus atribuciones. Esta es una regla paradojal, digamos, ¿no? Es una regla... yo podría traer a colación en este minuto, ¿no es cierto?, la Constitución española, la norma derogatoria de la Constitución española, que es decisiva, la norma derogatoria de la Constitución alemana, la portuguesa, la norma derogatoria italiana, todas constituciones que, con estructura, o la colombiana, el artículo 290 creo que es, de la Constitución colombiana, donde uno, desde todos los sistemas, la Constitución ha de regir, digamos, ¿no? Este es el único sistema en el que la Constitución va a regir, ¿no?, pero en la medida que el poder político lo sustituya el ordenamiento, y por cierto, en la medida que el Tribunal Constitucional dicte alguna jurisprudencia en esa materia. Pero, y a través de la vía de la inaplicabilidad, entonces uno le salta la duda, ¿es la vía de la inaplicabilidad la fórmula para resolver estas cuestiones de constitucionalidad, digamos? Yo tengo mis serias dudas, digamos. Por lo pronto, ¿no?, tengamos en cuenta que entonces la Constitución no va a imperar ni siquiera respecto de los reglamentos y los servicios públicos, digamos que no se van a ver obligados a modificar la normativa, como sí decía la propuesta constitucional anterior. Entonces, esto creo que marca una lógica y una estructura para el movimiento. Enrique me está cuestionando, digamos, ¿no?, por el tiempo. Dame 2 minutitos para referirme a la estructura orgánica, digamos, ¿no? La estructura orgánica, aquí se ha dicho muy bien, ¿no?, presupone una nueva lógica de designaciones en un procedimiento escalonado, como se le ha marcado aquí, ¿no? Sin embargo, uno se pregunta, dado este procedimiento escalonado, ¿no será un riesgo muy considerable atribuirle a un solo poder público la facultad de elaborar la quina? Dado por consiguiente que la experiencia que hemos visto últimamente incluso presupone que van a ser los jueces, sin renunciar a sus cargos, que van a participar en el procedimiento.
no estaremos creando aquí una figura extraordinariamente más compleja que la que intentamos sustituir. Es decir, que nos llenemos el Tribunal Constitucional de jueces de la jurisdicción ordinaria que además compiten con los externos de una manera, llamémosla así, desigual, digamos, ¿no? O de incluso ministros de la Corte Suprema, ¿no? Como pasó recientemente. Entonces, creo que aquí hay una pregunta de fondo. ¿Este modelo va a incrementar la politización de la Corte Suprema o va a realmente mejorar la integración del tribunal? Yo tengo mis serias dudas. Y por último, solo, Enrique, para que no me golpee, digamos, ¿no? Un solo segundo, digamos, a propósito de la cuestión de inconstitucionalidad. Bueno, me quedo hasta ahí porque lo demás es una falta de respeto. Muchas gracias, Gastón. Estamos dentro de tiempo. Aprovechemos entonces 1 o 2 minutos. Me gustaría ofrecerles la palabra a cada uno de ustedes si quieren agregar o precisar alguno de los aspectos que han sido señalados y puntualizar, y después vamos a algunas preguntas. Yo tengo un par de preguntas adicionales. De manera que, Catalina, te ofrezco la palabra para precisar o puntualizar algunos aspectos un par de minutos. Muchas gracias. A ver, son varios los puntos que se han tocado y que abren temas muy interesantes. Parto por la Agencia Nacional contra la Corrupción que mencionaba Gabriel. Yo la verdad que me surge la misma duda que a Gabriel. Bueno, ¿cómo va a funcionar esta agencia si tenemos, entre otros órganos, la Contraloría General de la República? Y yo creo que la norma que nos citaba Gabriel, que es el artículo 8.6 de la propuesta de nueva Constitución, mandata la ley para que señale qué va a hacer esta agencia, pero le da un marco, ¿cierto? Debe coordinar y, en segundo lugar, debe promover acciones de prevención. Y, por cierto, el legislador, cuando dicte esas leyes, tendrá que respetar la autonomía constitucional, entre otros órganos de la Contraloría General de la República. Eso es algo que siempre ha existido en nuestro constitucionalismo. Y además hay un argumento de texto, porque esto lo debatimos también a propósito del Poder Judicial. Recuerdo la subcomisión, cuando hicimos las observaciones al texto aprobado por el Consejo Constitucional en la comisión experta. Y aquí la duda era qué rol iba a tener la Corte Suprema respecto de los órganos autónomos que van a llevar a cabo las labores administrativas dentro del Poder Judicial. En un principio el anteproyecto decía que simplemente era una labor de coordinación, pero luego surgió la duda, ¿pero quién va a asegurar que estos órganos realmente hagan su trabajo? ¿Quién los va a supervigilar? Y en el artículo 161 se señala lo siguiente: la Corte Suprema, a través de su presidente, velará por el debido funcionamiento y coordinación de los integrantes de los órganos que se crean en ese capítulo. Por lo tanto, debido funcionamiento, velar por el debido funcionamiento es algo distinto a coordinación. Y esa Agencia Nacional de Corrupción, por cierto, no podría tener una supervigilancia de la Contraloría General de la República. Yo creo que ese es un sentido armónico que se le pueda dar a ambas normas y que no digamos, choquen las competencias de una y otra. Respecto de las auditorías de desempeño que también mencionaba Gabriel, lo debatimos largamente en la subcomisión, y hoy día la Contraloría no desempeña o no debería desempeñar auditorías de desempeño. No tiene esa atribución, y lo dijo expresamente el Contralor. ¿Y por qué lo dijo? Porque él quería que se le entregara esa función y nos dijo, por favor, tenemos que avanzar en este sentido porque actualmente no lo podemos hacer. Pero ahí hubo una decisión tanto de la comisión experta como del Consejo Constitucional de no avanzar en ese sentido porque podía llevar a una politización de la Contraloría General de la República, que además se mantiene como un órgano unipersonal. Respecto de que se podrían restringir algunas competencias que tiene a nivel legal en relación a cómo quedó su estatuto constitucional, también fue objeto de discusión, y la verdad es que la propuesta de nueva constitución lo único que hace es reordenar las competencias que actualmente tiene la Contraloría General de la República, sus funciones, mejor dicho, y en base a las funciones que hoy día tiene y que reordena la propuesta, sí puede llevar a cabo otras labores, otras atribuciones que se le entregan a nivel legal y que tienen por objeto el resguardo de la probidad. De hecho, lo hice el encabezado con que se abre el capítulo de la Contraloría General de la República. Paso ahora al Tribunal Constitucional. En la comisión experta no hubo acuerdo respecto del control sustantivo, pero siempre quienes lo defendíamos afirmamos que lo íbamos a tratar de persuadir a los consejeros para que se repusiera.
Y si bien es cierto lo que señala Constanza de que este control sustantivo ha existido una crítica muy fuerte respecto de su existencia, lo cierto que es una atribución del Tribunal Constitucional que existe bajo la Constitución de 1925, que se mantuvo el 80, el 89, el 2005 y ahora el 2023. Por lo tanto, ahí hay una decisión política del constituyente que ha estimado, con las mejoras que se le introducen en la propuesta para evitar precisamente o disminuir los riesgos que señala Constanza de que ese control sustantivo es necesario para nuestra democracia. Respecto de la inaplicabilidad, siempre puede existir un uso instrumental de una institución, siempre está ese peligro. Pero si nosotros aceptáramos ese argumento, tendríamos que eliminar, y aquí está el profesor Cristian Maturana, ¿no es cierto?, todo el sistema recursivo de nuestro sistema procesal, porque hay muchos litigantes que los usan con efectos dilatorios. Pero detrás de la existencia de esas instituciones está el ejercicio de derechos fundamentales. Por lo tanto, la eliminación de la institución no puede ser la solución, porque detrás de ello está, como digo, el ejercicio de, entre otros derechos, el derecho al debido proceso. Por eso se buscó mejorar la institución antes que eliminar. ¿Por qué no se siguió el camino que había adoptado la propuesta de nueva constitución que se rechazó el año pasado de quitarle legitimación activa a las partes, algo que existe desde la constitución de 1925? Porque si uno mira países como Italia, eso no ha mejorado las relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, sino que ha establecido una especie de tutelaje de la Corte Constitucional italiana sobre el Poder Judicial, en donde le va indicando a los jueces cómo ir resolviendo los casos en aplicación de la Constitución. Entonces, no se siguió ese camino y se mantuvo más bien nuestra tradición constitucional. Y termino respecto al efecto que tendría la sentencia de inaplicabilidad. Puede ser que sea una declaración de meras buenas intenciones en el texto constitucional, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, si un juez de instancia no aplica esa norma constitucional que lo obliga a considerar los fundamentos del Tribunal Constitucional, supongamos que el mismo juez requirió al Tribunal Constitucional la inaplicación de un precepto y el tribunal rechazó la acción, le dijo, no, este precepto es constitucional, pero el juez estima que es inconstitucional y en su decisión lo inaplica porque estima que vulnera la Constitución. Ahí precisamente existen controles, por cierto, el recurso de queja. El punto es, y acá estoy de acuerdo, qué sucede cuando eso lo hace la Corte Suprema. Ahí falta, digamos, un punto de cierre del sistema para hacer vinculante a la Corte Suprema también a esa norma constitucional. Pero hoy día, recordemos que el derecho es una práctica justificatoria y cuando un tribunal desoye una norma o no aplica una norma que literalmente es muy clara, está infringiendo precisamente esas prácticas de argumentación que permiten controlar la aplicación del derecho. Ahora sí, mi último comentario respecto del rol de la Corte Suprema en los nombramientos que señalaba Gastón. La verdad es que dentro de la subcomisión y también en el Consejo se evaluó positivamente el rol de la Corte Suprema en materia de nombramiento. Salvo el ministro Mera, que en mi opinión fue un muy buen nombramiento para el Tribunal Constitucional y que de hecho puede facilitar, mejorar el diálogo entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, porque es un ministro con una larga experiencia judicial. El Tribunal Constitucional, cuando se han designado ministros por la Corte Suprema, han sido destacados académicos. El último de ellos, el fallecido ministro Pica, de manera tal que ese ejercicio de la Corte Suprema en materia de nombramiento se tuvo a la vista con una buena evaluación. Puede cambiar a futuro, por cierto que podría cambiar a futuro, pero esperemos que no sea así, porque la verdad es que hasta el momento ha funcionado muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Gabriel, ¿quieres precisar algo? Sí, solamente para señalar lo siguiente respecto de la posibilidad de que un juez del fondo desoye, no oiga a un fallo del Tribunal Constitucional. Es perfectamente posible que incluso un juez que haya requerido ante el Tribunal Constitucional para la inaplicación de una norma, darse cuenta también una vez que le toca fallar que en realidad la norma que estaba solicitando su inaplicación no sea la norma aplicable al caso concreto. Y ahí vamos a tener un problema sobre si es que efectivamente qué norma debiese aplicarse, la norma que fue declarada inconstitucional o la norma que encontró el juez del fondo para resolver un asunto. Y ahí sí que vamos a entrar en un conflicto sobre determinar si en definitiva
¿dónde está el límite de esta vinculación que existe entre el fallo del Tribunal Constitucional respecto de los fallos del Tribunal del fondo? Porque finalmente, aun cuando se solicite la inaplicación de una norma, normalmente lo que hacen los jueces muchas veces es señalar que esa no es la norma decisiva del caso concreto, sino que es otra. Y si es que, si es que el efecto vinculante del fallo del Tribunal Constitucional obligase a aplicar esa norma, estamos hablando ya no de un control de constitucionalidad de normas, ya sea represivo, sino más bien un pronunciamiento propio del fondo del asunto, lo cual desdibuja completamente la labor de un tribunal de control represivo como es el Tribunal Constitucional. Sobre lo señalado particularmente por Catalina respecto a las funciones de la Contraloría General de la República y particularmente a la limitación de las funciones, el actual artículo 98 de la Constitución establece que sin perjuicio de las funciones constitucionales la ley le podrá otorgar otras funciones, dice, y la demás que establezca la ley para la Contraloría. Pero en este caso se cierra en las funciones que puede establecer la ley a las dispuestas en el capítulo y particularmente el artículo 193, en letra B, del texto que se plebiscita. Entonces, evidentemente ahí tenemos un cambio en el fraseo y que puede tener efecto respecto a las funciones que otras leyes puedan fijar a la Contraloría General de la República. Finalmente, yo comparto la inquietud de Gastón. Yo no había pensado en eso y la comparto respecto de el sistema de nombramientos. Creo que eh, el nombramiento de un ministro en particular no dice relación con la forma en que la Corte Suprema pudiese ir ejerciendo esta función de la generación de quinas para el presidente de la República. eh, y me deja pensando sobre efectivamente si es que es el mejor sistema o no. Gastón, me dejó usted con la inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Constanza, ¿quería agregar, precisar algún punto o aspecto? Sí, un par de minutos. En términos del sistema de nombramiento, no tengo tan claro la queja de Gastón. O sea, no veo un problema de que jueces empiecen a integrar el Tribunal Constitucional. O sea, la norma actual también lo permite. Em, la norma original de 1971, de hecho, establecía nombres digamos, de la Corte Suprema. Quizás mi crítica va al hecho de que la Corte Suprema redacte la quina, digamos. No a que postulen jueces, sino que redacte, digamos, elabore la quina. Yo creo que esta idea de que la Corte Suprema tiene que elaborar la quina es como, en el fondo, es cuando el paso del Tribunal de 1971, en que los miembros del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema integraban el Tribunal Constitucional, algunos de ellos, digamos, por decisión del Pleno, y el paso del 80, de que básicamente la Corte Suprema designa miembros del Tribunal Constitucional. A mí me gusta también, en todo caso, el sistema de nombramiento, me gusta en el términos de que crea este mecanismo de sorteo, y en ese sentido le quita poder al Congreso. Ahora, creo que va a ser difícil que el Congreso, porque en el fondo el sistema de nombramiento son dos candidatos elegidos por el presidente, más aprobación de 3/5 del Congreso. Es difícil que cuando hay que elegir dos candidatos se logren los 3/5, pero entonces está esta salvaguarda que le quita o motiva digamos, al Congreso a llegar a acuerdo y de que no haya miembros no titulares ejerciendo, digamos, mucho tiempo el cargo de ministro. En ese sentido, creo que es un estímulo favorable. Y en términos del control sustantivo, preventivo sustantivo, yo diría que el control preventivo sustantivo es una característica de la Constitución de 1980, de la Constitución vigente en la elaboración digamos, en 1980. El Tribunal Constitucional de 1971 utilizaba el mismo término, pero nunca fue entendido como un control sustantivo. El Tribunal Constitucional, incluso, digamos, en el momento más álgido de la vulneración o de la, digamos, disputa sobre el contenido del derecho de propiedad, nunca se pronunció sobre materias, digamos, relativas a sustantivas, digamos. Siempre se mantuvo al margen del conflicto político. De hecho, en la última decisión del Tribunal Constitucional, que algunos critican por el mismo hecho de que, digamos, el proyecto de reforma constitucional de las tres economías, el Tribunal Constitucional no quiso meterse en el conflicto político digamos, porque estimó que una reforma él no era competente para revisar una reforma constitucional. Y en términos de la legitimación activa de las partes,
Yo no tengo claro una opinión decisiva o firme sobre el punto, no tengo claro si es que es una buena idea quitarle la legitimación activa. Yo entiendo el punto de por qué se quería, eh, pero claro, tenemos nosotros una cultura bastante legalista, diría yo aún, en términos de tribunales de instancia, más que las cortes, digamos. Y claro, en materias de juez de garantía o penales, quizás, claro, el riesgo era, por ejemplo, que un imputado no pudiera, ahora lo que se está reclamando, ¿cierto?, es el recurso de nulidad cuando ya se ha declarado condena dos veces, que no podría de hecho haber una tercera vez. Bueno, y esto lo ha estado declarando inaplicable el Tribunal Constitucional. Eso. Muchas gracias, Constanza. Gastón. Gracias. Quisiera naturalmente tocar algunos aspectos sobre... Yo no comparto el optimismo sobre el control sustantivo, digamos, ¿no? El control sustantivo, que es un control abstracto, eh, preventivo, ¿no es cierto? Fue, que hoy día existe, fue reemplazado por esta estructura de 3 o 4 controles formales previos que tienen alguna articulación compleja y que lo van a hacer muy difícil de practicar, digamos, ¿no? Y eso en relación al control a posteriori nuevamente de la cuestión de inconstitucionalidad que, si bien, como se dijo aquí, se corrigió el quórum, todavía sigue siendo extraordinariamente alto, o 8 de 11 parece que es la regla, 7 de 11 para la inconstitucionalidad, 8 de 11 parece, ¿no? 7, 6,6 es 3/5 de 11. ¿8? ¿Me No, equivoqué pero yo? sí, pues 4 es 3/4, ¿no? No, Eh, 3. Ah, 3/4, tienes razón, estoy hablando de leceras, perdón. eh, 3/4, digamos, ¿no? Hoy día es 4/5 y ahora es 3/4, digamos, ¿no? Y la regla inicial del control objetivo es 3/5, digamos, ¿no? Y las otras 3 formalidades son mayoría, sin mayoría absoluta, pero mayoría de los ministros en ejercicio. Entonces, ¿por qué no comparto lo del control preventivo, digamos, ¿no? Naturalmente, comparto 100% lo que dijo la Constanza, que esto podría naturalmente haberse englobado en una sola facultad y no haber abierto todas estas posibilidades. Y me temo que eso se ha debido a cómo desde la comisión experta se produjo el debate y la discusión entre los especialistas. Pero hay un aspecto del control en la justicia deliberativa, en esta parte, ¿no? Que reclama que en el caso que una sentencia acoja uno de estos requerimientos, sobre todo el del 172 letra A, ¿no es cierto? Debe volver al Parlamento para los efectos de corregir, ¿no?, lo que llama el vicio que se haya cometido, enmendarlo, digamos, ¿no? Y enmendado y para eso se designará una comisión mixta, ¿no?, que va a avanzar en estas materias. Entonces, uno se pregunta, ¿no?, ¿qué sucede si en la comisión mixta no se llega a un acuerdo sobre esta materia? Y el efecto es que no hay resolución del tema, digamos, ¿no? No está claro. Cuando uno revisa lo que dijeron los comisionados en la discusión, uno se sorprende con algunos comentarios que más bien tienden a hacerla aparecer como que aquí, en definitiva, la voluntad del Congreso es la definitiva, es decir, no una regla que articule la supremacía constitucional o la constitución desde el punto de vista sino que aquí prima el Congreso Nacional, ¿no? Si no me equivoco, lo dijo Hernán Larraín literalmente, digamos, ¿no? De manera que uno comienza a tener serias dudas, digamos. Yo sé que la Catalino Lagos hizo ver aquí algún problema también, digamos, ¿no? Y esto no está resuelto, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no comparto el optimismo? No comparto el optimismo porque creo que aquí hay una zona o un vacío que se va a prestar para una tensión muy grande, para un conflicto entre el Congreso y el Tribunal Constitucional, potencialmente, que debería resolver otro órgano, digamos. No sabemos cuál podría ser, ¿no? Entonces, hay aquí creo yo, está envuelto un complejo problema, por eso no comparto el optimismo sobre el control, porque además creo que los 3/5 o los 3/4 es muy difícil de alcanzar, prácticamente nunca se han alcanzado, digamos, ¿no? De manera que no veo por qué la opinión de 3 o 4 ministros tiene que preferir a la opinión de 8 o 7 de los ministros. No veo cuál es la razón técnica para eso, salvo dificultar, ¿no?, el control, que me parece que desde el punto de vista comparado podría perfectamente haberse buscado fórmulas más sensatas, digamos, que lo harían más fluido, creo yo.
va a ser muy complejo las normas constitucionales revisadas de constitucionalidad que tienen 6 votos, ¿no? O 7 votos y no alcanzan el máximo, van a quedar ahí, digamos, cuestionadas de inconstitucionalidad para luego tener que interponer recursos de inaplicabilidad. Creo yo que es muy poco, conversa muy mal todo esto, ¿no? Esa es mi impresión, ¿no? Y sobre los nombramientos, los nombramientos de la Corte Suprema han sido muy valiosos, no cabe duda, pero también creo que hay nombramientos valiosos de los restantes órganos. Hoy día el sentido que tiene esto es que básicamente, como el tribunal tiene, entre otras funciones, una función de resolver conflictos entre órganos, bueno, el sentido de que los 3 poderes designaran es ese, digamos. Ahora, entregarle directamente la totalidad de la potestad a la Corte Suprema para que elabore la quina constituye un riesgo importante, y ese me parece que es a lo que apunté. Gracias. Muchas gracias, Gastón. No tenemos preguntas específicas, pero a mí me gustaría cerrar con un par de preguntas para cada uno de los expositores en los términos de los debates que se han señalado. Dentro del procedimiento de la ley se establece en la última norma que una vez publicada la ley, ningún tribunal podrá conocer acciones o recursos fundados en eventuales vicios de forma suscitados durante la tramitación de la ley. Entonces, quería preguntarle a Catalina y a Gabriel que pudieran dar su opinión si eso significa o no que, por tanto, la inaplicabilidad por vicios de forma no sería posible ya en el escenario constitucional futuro. Catalina o Gabriel. Muchas gracias. Esta pregunta es bastante interesante porque también se planteó en la reforma constitucional del 2005. Recordemos que cuando el constituyente 2005 decide traspasar la inaplicabilidad desde la Corte Suprema al Tribunal Constitucional, una de las razones fue que la Corte Suprema se había negado siempre a conocer de los vicios de forma en la inaplicabilidad. Y el Tribunal Constitucional siempre entendió que sí ha tenido esa atribución, sin embargo la ha ejercido solamente una vez de manera decisiva, y hay un trabajo bastante interesante del profesor Sergio Verdugo que analiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero el caso más decisivo ocurrió, si mal no recuerdo, el año pasado, en las inaplicabilidades sobre rentas vitalicias. Ahí el Tribunal Constitucional acogió tanto por vicios de forma como por vicio sustantivo. En mi opinión, de hecho comenté esa sentencia en un trabajo académico. La inaplicabilidad actualmente sí procede respecto de vicios de forma, o sobre todo cuando ese vicio de forma supone la vulneración de un derecho constitucional. Entonces se encadenan muy estrechamente el vicio de forma con el vicio sustantivo. Respondiendo derechamente a la pregunta, esa norma hoy día, o sea, de aprobarse la propuesta de nueva constitución, impediría impugnar vicios de forma vía inaplicabilidad. Y por eso existen estas otras atribuciones de control preventivo para depurar la ley de esos vicios de forma antes de que entre en vigencia. Y es una norma que recoge algo que había venido sosteniendo la doctrina, la profesora Miriam Enríquez, por ejemplo, Valeria Lubert, el mismo Sergio Verdugo, que precisamente habían anotado que en realidad un vicio de forma no se condice con la naturaleza concreta de la inaplicabilidad. Si es mejor o no esta institucionalidad, bueno, yo la única desventaja que le veo que las personas, las partes, nunca van a poder alegar un vicio de forma de la ley, va a quedar en manos de los mismos colegisladores, y creo que ahí se le está disminuyendo un derecho político a los ciudadanos que ejercen a través de la inaplicabilidad de poder impugnar una ley cuando tampoco ha cumplido con los vicios, o sea, con las normas de procedimiento en su formación. Muchas gracias, Catalina. Gabriel. Sí, sí, yo estoy en la misma línea que Catalina en este sentido. Yo solamente haría la observación que el fallo que cita sobre las rentas vitalicias no se refirió a un proyecto de ley, era un proyecto de reforma constitucional, o sea, era una reforma constitucional cuya naturaleza, a propósito, para poder referirse por parte del Tribunal Constitucional, es bastante especial, llamémoslo así. Sin embargo, yo coincido con Catalina que este ha sido un problema que ha sido detectado por la doctrina en numerosas ocasiones de distintos sectores, y que creo en este sentido que no podría interponerse un recurso de inaplicabilidad por vicios de forma. Aunque bueno, siempre existirá la posibilidad de que un tribunal se pronuncie de una manera diferente, quién sabe.
Muchas gracias, Gabriel. Y me gustaría preguntarle a Constanza y a Gastón en relación a los efectos de la inaplicabilidad y la derogación, como se señalaba. En el capítulo Poder Judicial se establece expresamente que los tribunales, en caso alguno, podrán dejar de aplicar una norma sin previo requerimiento, ¿no es cierto?, del Tribunal Constitucional. Más adelante se establece que la sentencia estimatoria o desestimatoria de inaplicabilidad es obligatoria para el tribunal, y debiendo considerar sus fundamentos. Y finalmente, como mencionaba Gastón, en el artículo segundo transitorio se establece la mantención de la vigencia de las normas mientras no sean expresamente derogadas. Entonces, mi pregunta es, ¿esto precisa los efectos de la inaplicabilidad? ¿Y qué pasa con la derogación orgánica? Porque la Corte Suprema ha sostenido que eventualmente una disposición legal eh, puede ser derogada, digamos, por una norma constitucional posterior. Así lo ha hecho con varios decretos leyes en su momento. ¿Qué opinan ustedes sobre ese punto respecto a los efectos de la decisión y la derogación orgánica? Constanza. Gracias, Enrique. En la disposición transitoria segunda de la propuesta constitucional del Consejo es similar a es muy similar a la propuesta de la Convención Constitucional 2023. Y es básicamente es mantener la certeza jurídica del ordenamiento, es decir, de dejar vigentes todas las normas legales hasta que el Tribunal Constitucional no las inaplique o las declare inconstitucionales o el legislador las derogue. Esto, más que derogación orgánica, yo creo que lo que busca es que, claro, que no haya derogación tácita o derogación sobreviniente, digamos. En el fondo, lo que busca es que la Corte Suprema o los tribunales ordinarios no puedan dejar de aplicar una norma legal por el hecho de que las normas constitucionales nuevas, digamos, entren en conflicto. Y a mí me parece eso bien por una cuestión de certeza jurídica. O sea, yo creo que es importante que los tribunales sigan aplicando las normas vigentes. Era la misma idea que tenía la propuesta de la Constitución 2023. Creo yo que es la mejor forma de mantener certeza jurídica en el ordenamiento. O sea, que sea un órgano el encargado de declarar la inconstitucionalidad de las normas eh, sobrevinientes, digamos, la inconstitucionalidad de las normas que ya vigentes que entran en conflicto con el tribunal, con la nueva constitución. Y en términos solo para referirme a lo que decía Gabriel y Catalina, a mí me parece dentro de todo bien. Nuevamente buscando la idea de certeza jurídica, creo que es importante que una vez publicada la ley, en el fondo se entienda que se cumplieron los requisitos procedimentales básicos. Digamos, ya podemos ir a mirar la cuestión sustantiva, pero yo creo que por una cuestión de certeza jurídica básica es importante, digamos, entender cerrado el asunto una vez que la ley está publicada. Digamos, desde la perspectiva de teoría del derecho, reconocimiento de las reglas, que es lo básico, digamos, que es lo que hace el juez, bueno, que mire si la norma está publicada y eso ya es requisito suficiente como para que la entienda válida, sin perjuicio de que puedan, digamos, requerir por una cuestión sustantiva. Muchas gracias, Constanza. Gastón. Mira, yo creo que el sentido que tiene básicamente estas reglas transitorias y las que tú mencionas es que es poner fin a la derogación tácita, digamos, sin decirlo expresamente, ¿no? Como sabemos, la Corte Suprema en algunos fallos y alguna sala en específico de la Corte Suprema se ha dejado tentar por la derogación tácita explícita o incluso por la derogación tácita. Es decir, que han procedido a sustituir las reglas aplicando criterios constitucionales simplemente, digamos, saltándose la legislación. Yo creo que lo que apunta es a un criterio de ordenación. Ahora, yo extraño, por cierto, que a propósito de esta norma transitoria que alabamos desde el punto de vista de la certeza, y yo también, ¿no? Existiera la obligación, como sí tenía la propuesta constitucional de la Convención, ¿no?, de imponer a los, digámoslo así, a los titulares de las fuentes secundarias del derecho a reformar la legislación conforme o reformar los reglamentos y demás disposiciones generales con arreglo a la Constitución. Me parece que sostener lo contrario es sostener que el derecho vigente tiene, por cierto, más preeminencia que la Constitución. Y uno podrá articularlo al revés, es decir, la Constitución tiene plena vigencia y con tales o cuales salvedades, pero ¿no? Presuponer de que todo el derecho administrativo sancionador
va a imperar del mismo modo que está hoy día, a pesar de que la regla constitucional tiene sustantivamente otros criterios, ¿no? Y que eso no va a tener impacto alguno, salvo que el propio poder político pueda decidir encauzarlo, me parece una cuestión técnicamente incorrecta, ¿no? Lo digo. Y me parece que eso pone en seria duda que la supremacía constitucional que se propone del propio texto constitucional, ¿no? No sé cómo los abogados van a poder impugnar aquello con esta regla, digamos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gastón. Queremos agradecer a los 4 expositores, a Catalina Salem, a Gabriel Osorio, a Constanza Salgado y a Gastón Gómez por la muy interesante exposición que nos han efectuado, realizado en relación a la jurisdicción constitucional y a los órganos autónomos. Con esto, como colegio de abogados, damos a la comunidad jurídica de los cientos de abogados que conforman esta institución una importante jornada de reflexión que concluye en esta sesión. Aprovechamos también de dar nuestras más sentidas condolencias a la familia del ex consejero del Colegio de Abogados, Luis Bates Hidalgo, que falleció recientemente y que fuera además, junto con ser un destacado abogado, un destacado también consejero de esta institución. Vaya nuestras condolencias a la familia de Luis. Reitero entonces nuestros agradecimientos a todos y nos vamos a mantener, por cierto, expectantes a lo que vaya pasando. Como colegio de abogados nos interesa mucho el seguir analizando y discutiendo esta materia y reitero nuestros agradecimientos a los expositores por sus muy fundadas reflexiones. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Rodrigo.